Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a este ciclo de conferencias Transición Energética y Gestión de Emisiones. En esta tercera oportunidad hablaremos acerca de captura y almacenamiento de carbono, para lo cual contamos con los invitados Augusto Correnti y Carlos Granados. Muchísimas gracias por participar, por atender a nuestra convocatoria. Aprovecho también para agradecer a Pluspetrol, que nos ha hecho la provisión de la plataforma Zoom, por la cual nos estamos encontrando. Aprovecho también esta oportunidad para agradecer a la SPE. Estamos organizando esta conferencia desde la SPE Patagonia, el Comité de Diversidad e Inclusión y Gaia. Para comentarles, este webinar tiene justamente el formato de webinar, por el cual las preguntas las vamos a gestionar a través de la solapa Q&A o preguntas y respuestas, y el chat lo vamos a dejar libre para los links de interés. Entonces, todas preguntas que tengan, por favor, háganlas a través de esa herramienta y en la medida de lo posible, ¿a quién van a estar dirigidas? Si a Augusto o a Carlos. Bueno, muchísimas gracias por participar, por conectarse, es de sumo interés esta charla que van a dar ahora, así que bueno, los dejo con Lourdes, que es la presidenta de D&I de SPE Patagonia, quien nos va a comentar acerca de la SPE. Muchas gracias, Alejandra. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por conectarse hoy con nosotros. Yo les voy a comentar, bueno, quiénes somos y qué hacemos. Nosotros pertenecemos a la SPE, como bien lo dijo Alejandra, la SPE es la Sociedad de Ingenieros de Petróleo, que es una asociación sin fines de lucro que tiene por misión recopilar y difundir los conocimientos técnicos, tanto para el público en general como para sus miembros. Y eso es recorriendo toda la cadena de valor que tiene la industria energética. Como ustedes pueden ver, bueno, la SPE está en casi todos los países. En cada país tiene una o varias seccionales. En el caso de nuestro país, tenemos 3 seccionales, una que funciona en Buenos Aires, que es la SPE Argentina, una en el Golfo San Jorge, que es la SPE de Golfo San Jorge, y aquí en Neuquén, que es la SPE Patagonia a la que nosotros pertenecemos. En el caso nuestro, en nuestra seccional, nosotros contamos también con el capítulo estudiantil de la SPE, y dentro de la comisión tenemos también comisiones de jóvenes profesionales, de profesionales con experiencia, como nombró Alejandra, la Comisión también de Diversidad e Inclusión, que su misión es promover la diversidad dentro de la industria, y el Comité de Gaia, que es el programa de sustentabilidad que tiene la SPE y está basado en los 17 Objetivos de Desarrollo Sustentables de la ONU. Bueno, y para completar un poco más, para aquellos que no conocen a la SPE tiene muchos beneficios. Muchos a lo mejor de ustedes la conocen más por la revista o por los papers, por el One Petro, pero en realidad, como ven, hay muchísimos beneficios que tiene para sus miembros. Y hoy queremos como resaltar a uno en particular, que es el networking. Realmente es uno de los beneficios que más nos ayuda, sobre todo el uso del SPE Connect, que bueno, es un networking de todos los miembros de la SPE, y es muy útil porque si uno tiene una consulta técnica, o por ejemplo, o necesita algún tipo de panelista para alguna charla, lo puede preguntar ahí, y siempre hay personas que ayudan, que colaboran, que ayudan en este networking a conocer a otros profesionales. Realmente es de los beneficios, creo que es uno de los más útiles, por eso los quería compartir con ustedes. Bueno, muchas gracias, y los paso con Alejandra, que ya les va a contar un poco sobre la agenda de hoy.
Gracias, Lourdes. Bueno, como comentábamos, vamos a hablar acerca de captura y almacenamiento de carbono. En una primera instancia, Augusto Correntis nos va a hacer una introducción acerca del sistema. Posteriormente, Carlos nos va a hablar acerca de lo que es el almacenamiento de carbono, propiamente dicho. Y por último, Augusto nos dará algunos ejemplos de proyectos acerca de captura y almacenamiento de carbono. Por último, vamos a hacer la sesión de preguntas y respuestas y luego haremos el cierre. Esperamos abordar esta temática en 1 hora y media. Muchísimas gracias y los dejo con la moderadora, Luciana Tidone, quien un poco nos va a comentar acerca de, de la biografía, perdón, de Augusto Correnti. Muchísimas gracias. Adelante, Luciana. Gracias, Ale. Bueno, gracias Augusto y Carlos por estar hoy con nosotros. Para quienes no los conocen, los voy a presentar brevemente y después daremos curso a la conferencia. Bueno, Augusto Correnti es ingeniero químico egresado con medalla de honor del Instituto Tecnológico de Buenos Aires. Augusto tiene un máster en Ingeniería de Reservorios y Geociencias de la IFP School. Trabaja desde hace más de 5 años en Shell Argentina, actualmente forma parte de las comisiones de jóvenes profesionales y de transición energética del IAPG, también en Buenos Aires. Además, Augusto es miembro del Decarbonization and Energy Transition Committee del European Association of Geoscientists and Engineers. Augusto es el responsable de la Cátedra de Transición Energética y Gestión de Emisiones del ITBA. Actualmente está cursando la maestría en Desarrollo Energético Sustentable también en el ITBA, liderada por Juan José Aranguren. Y Carlos, lo presentamos también a Carlos Granado, él es ingeniero de petróleo graduado en la Universidad Central de Venezuela en 1999 y tiene una maestría en geociencias de yacimientos en la Universidad de Heriot-Watt en Edimburgo. Trabaja en Computer Modeling Group desde hace 16 años y en la actualidad es el manager para Argentina, Trinidad y Venezuela. Carlos también tiene experiencia en simulación y gerencia de todos los procesos comerciales de recobro mejorado, tanto para yacimientos convencionales como para no convencionales. En la actualidad, Carlos está trabajando con algunos proyectos de CCS y además él realiza un curso en coaching ontológico en el IESA. Bueno, Augusto, si querés iniciar, todo tuyo. Buenísimo, muchas gracias, Luciana. Voy a compartir mi pantalla para que vean la presentación. En primer lugar, ¿me confirman que la están viendo? Perfecto. Buenísimo. Bueno, hola a todos. Antes que nada, quiero agradecer al equipo del Comité Gaia de la SP Patagonia por habernos invitado a participar de este evento y por el excelente ciclo de charlas que están organizando en torno a la transición energética, un tema que considero es crítico para el futuro del planeta y sin lugar a dudas también para el futuro de nuestras profesiones, ¿no es cierto? Con Carlos vamos a intentar darles un pantallazo general de la tecnología de captura y almacenamiento de carbono. Yo por ahí voy a estar hablando más bien en términos generales de la tecnología y Carlos por ahí va a hacer un poco más de énfasis en consideraciones que hay que tener para lograr un almacenamiento seguro de carbono desde el punto de vista del reservorio. Bueno, para arrancar, para los que nunca hayan escuchado de la tecnología, les voy a contar un poco de qué abarca, digamos. CCUS, por sus siglas en inglés, es el nombre de la tecnología, Carbon Capture, Usage and Storage. Se refiere a un conjunto de diferentes técnicas que se utilizan para capturar el dióxido de carbono de fuentes industriales. En particular, siempre vamos a estar hablando de fuentes de emisión que generen grandes cantidades de dióxido de carbono, como pueden ser, por ejemplo, la industria del cemento, la industria del acero, las refinerías, el procesamiento de gas natural, entre otras. Cuando hablamos de grandes cantidades de emisiones, para tener un orden de magnitud, estamos hablando de como mínimo una base de 500.000 toneladas de dióxido de carbono al año. Esas emisiones son generalmente capturadas luego de que ocurre un proceso de combustión, utilizando tecnologías desarrolladas a lo largo de años, que ya tienen un grado de maduración importante, como pueden ser, por ejemplo, la absorción con aminas o los procesos de absorción con lechos,
o procesos de separación con membranas, por ejemplo. Todo este tipo de tecnologías ya se fueron madurando a lo largo de los años porque son súper utilizadas, por ejemplo, sin ir más lejos, para el procesamiento del gas natural, que obviamente es una tecnología súper conocida por todos y aplicada desde hace muchísimas décadas, ¿no es cierto? Con este proceso, luego de la combustión de combustibles fósiles, como por ejemplo el gas natural o el carbón, se pueden capturar esas emisiones con esas tecnologías de captura que mencioné, y luego de ese proceso se obtiene una corriente con muy alto contenido de dióxido de carbono, y obviamente luego de esa primera etapa de captura, esa corriente o ese dióxido de carbono tiene que ser en una segunda etapa transportado, ¿no es cierto?, a donde va a ser finalmente su lugar de almacenamiento. El transporte es también, por lo general, llevado a cabo a través de ductos, de cañerías. Existen opciones, posibilidades de encontrar sinergias con el transporte de gas. Algunas pipelines desarrolladas como infraestructura para transportar gas, para proyectos ya maduros y, digamos, cercanos al fin de su ciclo de vida, pueden ser reutilizadas en algunos casos para transporte de dióxido de carbono. Por supuesto que hay que tener, digamos, diferentes consideraciones. No es lo mismo transportar gas que dióxido de carbono. Puede haber implicancias. No es lo mismo comprimir gas que comprimir dióxido de carbono. Digamos, hay análisis de ingeniería que se deben hacer antes. No es algo tan directo, quiero decir, la conversión de un gasoducto a un ducto para transportar dióxido de carbono, pero sí son opciones que se están evaluando e implementando en diferentes proyectos. Con esto les quiero decir que no siempre para desarrollar un proyecto de CCS, hay que arrancar todo desde cero. Puede haber sinergias con infraestructura existente. Y bueno, como les decía, los ductos son hoy por hoy la principal forma de transporte dentro de lo que son los proyectos implementados de captura y almacenamiento de carbono, pero como vamos a ver después, también existen otras alternativas, como por ejemplo lo que puede ser el transporte vía ships, ¿no es cierto? Transporte marítimo. Eso sería la segunda pata, por así decirlo, de la tecnología de CCUS, el transporte. Luego, existe la posibilidad de hacer un potencial uso de ese fluido. Hoy por hoy, los principales usos que se le da al dióxido de carbono en el mundo es en el proceso de fabricación de urea, que es una materia prima que luego se usa generalmente para la producción de fertilizantes. También hay un uso considerable de dióxido de carbono en lo que son proyectos de EOR, de recuperación mejorada de petróleo, sobre todo en Estados Unidos. En general, ese tipo de proyectos lamentablemente no utiliza fuentes de dióxido de carbono que provienen de procesos de captura, sino que muchas veces lo que se termina haciendo se termina utilizando dióxido de carbono provenientes de yacimientos, de reservorios de dióxido de carbono. Pero bueno, no deja de ser un potencial uso en el futuro para las emisiones que vayan a ser capturadas por proyectos de CCS. Y bueno, y el foco en general en los proyectos hoy por hoy de captura y almacenamiento de carbono industriales es su almacenamiento geológico. Eso digamos, es lo que cierra el ciclo de CCUS. En cuanto al almacenamiento geológico, con Carlos van a profundizar bastante cuáles son los tipos de reservorios en donde se puede lograr este almacenamiento, cuáles son las consideraciones que hay que tener en cuenta, y van a ahondar un poco más en algunas cuestiones técnicas relacionadas a este aspecto, así que no quiero demorarme mucho más con eso. Y bueno, habiendo dicho todo eso, lo próximo que les quiero mostrar es cómo se enmarca esta tecnología en cuanto a los objetivos del Acuerdo de París. Como ustedes sabrán, la meta del acuerdo es no exceder los 2 grados centígrados de aumento de temperatura media global de cara al 2100, al año 2100, medidos tomando como referencia la época preindustrial y apuntando idealmente a limitar el aumento a 1,5 grados centígrados. Como también sabrán, nuestro planeta ya superó el umbral del grado centígrado de aumento de temperatura media global, por lo cual
digamos, lograr una reducción inmediata de emisiones a nivel global resulta crítico para, digamos, para y disminuir el impacto que obviamente todo esto tiene en nuestro planeta, ¿no es cierto? Para limitar el aumento de emisiones, organismos internacionales como la Agencia Internacional de Energía tiene mapeadas diferentes tecnologías. Ahí pueden ver en la slide, en la diapositiva, que existen diferentes tecnologías como por ejemplo la eficiencia energética, obviamente el uso de energías renovables, los cambios de combustibles, por ejemplo de carbón a gas natural, el uso de biocombustibles, el uso de la energía nuclear. Son todas tecnologías que obviamente aportan con su desarrollo y crecimiento a la reducción de emisiones. Y como pueden ver, la tecnología de captura y almacenamiento de carbono también forma parte de esa amplia gama de soluciones o tecnologías que aspiran a poder ayudar a la sociedad y al mundo a lograr los objetivos del Acuerdo de París. En este caso particular, nosotros decidimos ahondar en la tecnología de captura y almacenamiento de carbono porque obviamente desde la industria de los hidrocarburos, profesionales que forman parte de este rubro, como ser los geólogos, los ingenieros de reservorio, los ingenieros de procesos, los geofísicos, etcétera, obviamente con el know-how que traemos en base a nuestras experiencias por ahí hasta ahora más enfocadas en la explotación de los hidrocarburos, todo ese conocimiento que generamos y esa expertise que tenemos en base a esas experiencias pueden ser aplicadas al desarrollo de esta tecnología que obviamente se presenta como una solución a la crisis climática que actualmente estamos enfrentando. Bueno, eso, obviamente esta tecnología no solamente está considerada por un organismo como es la IEA, sino también está contemplada por otros organismos como, por ejemplo, IRENA, que es la Agencia Internacional de Energías Renovables, y también por un sinfín de empresas de energía internacionales, como ser Shell, Total, Equinor, etcétera. Bueno, haciendo un poco un balance respecto a cuál es el grado de maduración actual de esta tecnología, acá pueden ver un resumen de los proyectos existentes hoy por hoy en el mundo de CCUS. Como pueden ver, el número de proyectos en operación actualmente es alrededor de 20. Contamos con unos 20 proyectos de captura y almacenamiento de carbono en el mundo hoy por hoy. También, no sé si llegan a ver, pero el número de proyectos operativos fue aumentando, diría de una forma bastante lenta en los últimos 10 años. Y también fue aumentando en los últimos años, sobre todo, el número de proyectos en etapas más tempranas de maduración. Hay muchas empresas que forman parte del desarrollo de este tipo de proyectos. Muchos países también están interesados en esta tecnología. Entre los países se destacan, les diría, Noruega, Canadá, Estados Unidos, Reino Unido, Holanda y Australia. También, dato de color, hay presentes en la lista de países con proyectos de CCUS, países del Medio Oriente, eso puede por ahí sorprender a alguno, como por ejemplo Emiratos Árabes y Arabia Saudita. Cada uno cuenta actualmente con un proyecto operativo. Y desde el punto de vista de las empresas, les diría que los grandes players que ya tienen equipos trabajando en con esta tecnología, dentro de ese grupo se destacan Equinor, que les diría que es la empresa pionera. Le sigue, me parece, Shell y Total, que son las próximas dos en cuanto a número de proyectos. Pero en general, la mayoría de las empresas, sobre todo las europeas, ya tienen, digamos, a esta tecnología en sus planes de negocio y de inversión de los próximos años. Y también un dato de color que les doy es que una empresa como Aramco, por ejemplo, de Arabia Saudita, también está con proyecciones para esta tecnología.
Al final de la charla vamos a hacer un repaso de algunos proyectos icónicos, emblemáticos de captura y almacenamiento de carbono para que también tengan y se lleven de este evento como ejemplos, digamos. Es importante destacar que el hecho, digamos, de que si bien aparentemente hubo un crecimiento, como les dije, a mi criterio bastante lento en el número de proyectos de CCS, la escala presente con la cual contamos está muy, pero muy lejos de ser la requerida para tener un impacto significativo en cuanto a cambio climático y reducción de emisiones. Para que tengan un orden de magnitud, hoy por hoy se capturan y almacenan unas 40 millones de toneladas de dióxido de carbono al año, con los 20 y pocos proyectos en operación que existen. Y según estimaciones de organismos como por ejemplo la IEA, la Agencia Internacional de Energía, se necesitan para llegar a la meta de Net Zero Emissions del año 2050 reducciones de emisiones con captura y almacenamiento de carbono del orden de los gigatoneladas de dióxido de carbono. Es decir, estamos hablando de miles de millones de toneladas. Si hacemos la comparación con los 40 millones de toneladas que hoy por hoy estamos capturando, se darán cuenta que la escala actual es ínfima para lo cual se necesita. Y obviamente esto es una de las tantas tecnologías, como les dije antes, que se necesitan desarrollar para combatir para la reducción de emisiones, ¿no es cierto? Todo esto se lo digo para que ustedes tengan un orden de magnitud del déficit con que se cuenta, o el desafío, mejor dicho, que tenemos por delante en los próximos años, ¿no? Vamos con la próxima diapositiva. Un punto importante que obviamente no se puede dejar de mencionar es el costo que tienen asociados estos proyectos o esta tecnología, ¿no es cierto? Los proyectos de CCS que se han desarrollado hasta la fecha requirieron inversiones por encima de, en algunos casos, de los $1.000 millones para lograr reducción de emisiones de aproximadamente 1 millón o más de toneladas de dióxido de carbono al año. En general, los proyectos que se desarrollaron hasta ahora o bien fueron subsidiados por gobiernos para promover con el objetivo, digamos, de promover el uso y desarrollo de la tecnología, como es el caso del proyecto Quest de Shell en Canadá, del cual después vamos a hablar, por ejemplo, o bien también pueden haber sido implementados con el fin de evitar penalidades impositivas asociadas a impuestos a las emisiones, como es el caso, por ejemplo, del proyecto de Sleipner de Equinor en Noruega, del cual también vamos a hablar un poco. Muchos proyectos actualmente en desarrollo en Estados Unidos, por ejemplo, también se gestaron en el marco de regímenes impositivos federales, como por ejemplo la Tax Credit 45Q, que de cierta manera apoyan también el desarrollo de estas tecnologías. Desde el punto de vista de una de las grandes críticas que se le hace a esta tecnología es justamente el tema del costo. Obviamente, al ser una tecnología no tan madura, digamos, o sea, sin ir más lejos, hay solamente 20 proyectos implementados a nivel mundial. Obviamente, todavía resulta una tecnología relativamente cara. De cualquier manera, en los próximos años se van a solapar, a mi criterio, dos efectos. Por un lado, el aumento en el número de proyectos de CCS, que va a seguir en aumento, tal vez no con la rapidez que lo necesitamos, pero seguramente va a seguir en aumento, en base a todas las proyecciones que tienen las empresas y los proyectos que están con menor grado de maduración, que están avanzando en empresas como Equinor, Total, Shell, etc. Por un lado, el avance de esos proyectos obviamente va a hacer que paulatinamente el costo de la tecnología disminuya. Y eso por un lado, y por otro lado, lo que también vamos a notar es que en una gran cantidad de países los precios al carbono, el carbon price, los carbon taxes van a ir en aumento. Y eso obviamente también va a resultar un motor para este tipo de proyectos. En algún momento, obviamente, esos dos precios que hoy por hoy distan, hay una brecha entre esos dos precios, obviamente está por encima el costo, el costo de la tecnología está por encima aún de los precios al carbono, las emisiones en la mayoría de los países. Con esos dos procesos que les menciono, en algún momento esas curvas, por así decirlo, se van a cruzar, y eso obviamente va a ser algo totalmente beneficioso para el desarrollo de estos proyectos. Pero hoy por hoy sigue siendo importante para que estos proyectos caminen, por así decirlo,
que sigan estando presentes estos regímenes impositivos y estas ayudas económicas de los gobiernos para que los proyectos sean económicamente viables. Dicho sea de paso, también, ya que estamos, les menciono que en general los costos de esta tecnología se miden en dólares por tonelada de dióxido de carbono capturada, y obviamente los costos de la tecnología varían de proyecto a proyecto. Para que tengan un orden de magnitud, hoy por hoy el costo actual de la tecnología ronda para dar un número, acuérdense que varía de proyecto a proyecto, pero para que tengan una idea, ronda los $80 por tonelada de dióxido de carbono. Y si lo comparamos, si queremos tener un orden de comparación, ese costo de la tecnología se puede comparar con los aproximadamente 40-50 euros por tonelada de dióxido de carbono que hoy se contempla en el sistema ETS de dióxido de carbono de la Unión Europea. Así que ya ven cómo de a poco va convergiendo en algunas regiones del planeta el costo de la tecnología contra el costo del impuesto al carbono. Bueno, un último punto que quiero destacar antes de darle paso a Carlos para que nos hable un poco más en detalle del almacenamiento, es que la capacidad de almacenamiento, uno podría pensar que esta tecnología, por un lado, podría estar limitada desde el punto de vista económico, bueno, y de eso ya hablamos un poco con el tema que desarrollé recién, pero otra limitación importante para el desarrollo de la tecnología podría llegar a ser la falta de sumideros de dióxido de carbono, ¿no es cierto? La falta de capacidad de almacenamiento para el dióxido de carbono que se captura. Bueno, acá el punto importante es que en base a estimaciones que se han hecho en estudios en diferentes países, como por ejemplo los que hemos listado acá, Estados Unidos, Reino Unido, Noruega, China, Canadá, Brasil, Australia, que dicho sea de paso, en general son países que ya tienen desarrollos de proyectos de captura y almacenamiento de carbono. En base a esos análisis, como pueden ver, fíjense, estos números que ustedes están viendo acá están en gigatoneladas. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de que el mundo necesita, digamos, una reducción de emisiones vía esta tecnología del orden de las gigatoneladas? Bueno, tenemos esa capacidad de almacenamiento en... Ay, perdón, me siguen escuchando, ¿no? Porque escuché algo raro en mi Sí, headset. perfecto. Se escucha Ok. perfecto. Bárbaro. Les decía que la capacidad de almacenamiento no es una limitante para el desarrollo de esta tecnología. Así que bueno, con ese mensaje importante, ya si les parece le doy pie a Carlos para que continúe con un poco más de detalles sobre el almacenamiento del dióxido de carbono. Muchas gracias, Augusto. Compartir. ¿Ven la pantalla? Ahí se ve perfecto, Carlos. Muchas gracias, Augusto. Bueno, mi nombre es Carlos Granado, trabajo para Computer Modeling Group, que es una empresa que se ha enfocado en el desarrollo de programas de simulación numérica de yacimientos en los últimos 40 años y hemos trabajado en este tipo de procesos de inyección de carbon capture, de secuestro de CO2 o almacenamiento de CO2 por los últimos 18 años. Hemos tenido una experiencia importante en el tema desde el punto de vista técnico y de factibilidad, y bueno, eso es más o menos lo que vengo a compartir con ustedes en esta charla para reforzar un poquito la parte más técnica del proceso. ¿Okay? En principio, voy a empezar con esta lámina que habla del recurso, como habló Augusto anteriormente. Para nosotros las reservas o recursos, como las veíamos como ingenieros de petróleo, se refería a la cantidad de hidrocarburos probados en base a su confidencialidad, o sea, confidencialidad no, en base a su certidumbre, ¿no? Este mapa nos muestra, nos da una idea de cómo es la cantidad de
los recursos que tenemos para almacenaje de CO2, dependiendo de su certidumbre en algunos países, y cómo de alguna manera podemos decir que sí hay recursos ilimitados para la inyección del CO2 en el subsuelo. Sin embargo, tenemos que certificar que esto sea cierto. En Canadá y en los Estados Unidos tenemos una certidumbre importante, pero sin embargo hay otros países del mundo como México, en el Pacífico e incluso en Latinoamérica, que la certidumbre tiene que ser de alguna manera certificada. Lo importante es que muchas compañías y organizaciones se han hecho la vista de la importancia de este proceso, tal como son personalidades como Bill Gates, que considera que es un proceso que tiene que ser aplicado pronto, y el IEA, que habla de que necesitamos encontrar por lo menos entre 30 y 60 sitios cada año para inyectar esta cantidad de CO2 que ha sido ventilado a la atmósfera desde el principio de la era industrial. Con respecto a dónde podemos almacenar y qué usos tiene el CO2, bueno, en cuanto a almacenamiento, tenemos que lo podemos almacenar en yacimientos de gas que ya hayan sido previamente agotados, en acuíferos salinos, que es prácticamente de lo que habló en principio Augusto, que es definitivamente uno de los más viables, por temas que ya vamos a conversar más adelante. Sin embargo, el CO2 pudiese seguir siendo utilizado para recuperación de petróleo e incluso para ser absorbido en mantos de carbón, con la finalidad de que sea absorbido por el carbón y el carbón de alguna manera desorbe CH4, que puede ser utilizado también en la generación de energía, ¿no? Existen procesos mixtos en los que hay un almacenamiento y uso del CO2, como es el termosifón, que es una combinación del secuestro de CO2 con procesos geotérmicos. El CO2 se inyecta igual en acuíferos salinos y, bueno, existe el proceso en todos los fenómenos que hacen para que se entrampe, y ese CO2 que no se entrampa, que queda como fase libre dentro del yacimiento, se produce y se utiliza con esa transferencia termodinámica, esa capacidad termodinámica que tiene el CO2, generar energía, y ese CO2 se vuelve a reutilizar y se vuelve a inyectar, o sea, no se ventila a la atmósfera, lo que en cierta manera nos permite generar energía y al mismo tiempo nos permite seguir utilizando esos acuíferos salinos para hacer el depósito de este gas. Dentro de los mecanismos de entrampamiento del CO2 tenemos, bueno, obviamente un entrampamiento estructural para aquellos que no son ingenieros de yacimiento. No sé si hay alguno en la sala, pues hay una roca sello que permite que de alguna manera ese CO2 no fluya hacia la parte superior o hacia otras formaciones. Existe un entrampamiento por solubilidad, porque el CO2 es altamente soluble en agua, y eso es lo que esperamos suceda cuando lo inyectamos en acuíferos salinos. En algunos casos existe un entrampamiento residual con respecto a la roca, al entrampamiento en el espacio poroso, y también histéresis relacionada a este proceso, porque esperamos que cierta cantidad de CO2 quede entrampado y que haya un proceso de histéresis en el proceso. Y por último tenemos el entrampamiento óptimo, que es el entrampamiento mineral, que es en el que CO2 queda entrampado como un sólido una vez que es inyectado en acuíferos salinos, y también vamos a conversar sobre ese tema. Con respecto a los riesgos, bueno, tenemos en el entrampamiento estructural, obviamente que existen ciertos riesgos de fuga a través de la roca sello por algún fracturamiento o algún tema. El entrampamiento en el gas residual es bajo, realmente el riesgo en cuanto a las fugas. El entrampamiento por solubilidad también tiene un bajo riesgo en fugas, pero existe un potencial en la migración de ese CO2, que está simplemente soluble y puede ser reversible el proceso. El entrampamiento mineral es el más seguro de todos, porque una vez que ese CO2 se mineraliza, bueno, no va a ser liberado. Sin embargo, es un proceso que toma muchísimos años, y bueno, obviamente que en este tema, como son tantos cientos de años para ser probado, existe mucha incertidumbre asociada a ese fenómeno. Como les explicaba antes, bueno, ¿qué es lo que sucede con el CO2? El CO2, cuando lo inyectas en un acuífero salino, tiene cierta cantidad de ese CO2, se hace soluble en el agua, se convierte en una fase acuosa,
Otro, a través de reacciones mucho más complejas, se mineraliza y se hace sólido y se queda muy bien entrampado. Pero existe un CO2 que queda en una fase libre y ese CO2 pudiese tener algún tipo de fugas a través de la roca sello. Y bueno, esto pudiese traernos problemas futuros y por eso debemos tener mucha conciencia y mucha identificación de las incertidumbres para poder garantizar que esto no va a suceder. ¿Okay? La gráfica del lado derecho nos muestra cómo la seguridad en el proceso de almacenamiento o de entrampamiento aumenta en los años, ¿no? Como vemos, estructuralmente el entrampamiento es inmediato. En el CO2 residual a través del entrampamiento capilar también puede ser inmediato. Sin embargo, procesos como el de la solubilidad y del entrampamiento mineral toman mucho más tiempo. Y estos son los que realmente garantizan que ese CO2 no vaya a fluir o no se vaya a ir a otras formaciones adyacentes, ¿no? Con respecto a la complejidad del manejo del CO2, como mencionó Augusto en su charla, bueno, no es tan simple como manejarnos con otros gases, porque el proceso como per se, cuando tenemos el CO2 en las plantas, por lo general lo tenemos en un estado supercrítico, y una vez que existe un cambio de temperatura de esa planta y lo llevamos a la cabeza del pozo, se convierte a estado líquido. Cuando empezamos a inyectarlo a los pozos a través del yacimiento, por ese mismo incremento en las temperaturas, puede haber un cambio de fase importante que va a tener impactos en la integridad de los pozos y que tenemos que tomarlo en cuenta, pues van a existir fenómenos que no necesariamente van a favorecer el proceso, sobre todo a nivel de la dinámica de los pozos. Una vez que ese gas lo llevamos al yacimiento, lo que tratamos es que lo almacenemos en su estado supercrítico por la eficiencia de volumétrica de tenerlo en ese estado, ¿no? Entonces vamos a comparar un poquito lo que sería la comparación o los fenómenos de lo que existe cuando inyectamos ese carbono en acuíferos salinos o cuando lo inyectamos en yacimientos de gas agotado, ¿no? Con respecto a la eficiencia de almacenamiento, obviamente, como mencionó Augusto, los acuíferos salinos tienen una gran capacidad de almacenamiento. Sin embargo, existe una incertidumbre importante, pues esos yacimientos nunca han sido, no han estado en presencia de gases. Y tenemos que tener mucha certidumbre de lo que suceda con ese rocasello para evitar que de alguna manera vayamos a causar problemas futuros. Existe esa capacidad de CO2 libre se puede complementar con la solubilidad de ese gas en la salmuera, que es importante, que se puede obtener a través de una función de presión y temperatura con la salinidad. Con respecto a los yacimientos de gas agotados, bueno, existe es menor la capacidad que existe con respecto a los acuíferos salinos, puesto que, bueno, las presiones a las que vamos a inyectar ese fluido ahí no son necesariamente tan libres como las que tendríamos en los yacimientos de agua, y puede que haber existido una invasión de acuífero en esos yacimientos, lo que obviamente va a reducir la cantidad de almacenaje o la capacidad de almacenaje que estamos buscando en este tipo de yacimientos. Con respecto a los mecanismos de entrampamiento, el acuífero salino es el que mayor mecanismo de entrampamiento presenta, porque tenemos un entrampamiento estructural, el de solución, el de histéresis, también tenemos entrampamiento mineral y tenemos incluso absorción sobre las arcillas que tenemos presentes en la formación. En los yacimientos agotados, principalmente el mecanismo es estructural, de entrampamiento. Y bueno, si tenemos un acuífero asociado en el que hay agua, bueno, pudiésemos tener cierta cantidad de solubilidad. Y obviamente la histéresis por entrampamiento capilar jugaría un papel importante en este tipo de almacenaje. Con respecto a la eyectividad, en acuíferos salinos es bajo el impacto que pudiésemos tener con respecto a la eyectividad. Sin embargo, como se tratan de aguas salinas, pudiese haber un proceso en el que haya el salting out o la precipitación de sales, particularmente en aquellos acuíferos que de alta salinidad, y esto pudiese precipitar sales y afectar directamente la inyectividad. Mientras que en yacimientos agotados, obviamente la permeabilidad es esperada ser buena, porque era un yacimiento que ya almacenaba de alguna manera gas. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que los cambios de presión, una vez que estamos inyectando dentro del yacimiento,
son muy drásticos los cambios de presión desde el cabezal hasta el pozo, y ese cambio de presiones pudiese ser un cambio de fase importante en el CO2 del líquido a gaseoso, lo que aumenta notablemente la velocidad de flujo y pudiese tener efectos de enfriamiento como Joule-Thomson, que pudiesen traer efectos de taponamiento por formación de hidratos. También, si existen inducción de acuíferos en estos yacimientos, tenemos el mismo impacto que tendríamos con el salting out o la precipitación de sales, que afectarían la inyectabilidad. A las dinámicas de pozos, en los acuíferos salinos no existe ninguna eventualidad, porque bueno, prácticamente estaríamos es menos posible que tengamos un flujo de 2 fases allí. Sin embargo, en el yacimiento que está agotado, como les dije antes, vienes a una presión alta en el cabezal y ya a una presión de yacimiento muy baja, lo que va a tener un efecto de presurización importante, y va a haber un enfriamiento que pudiese tener incluso tensiones térmicas de expansión dentro del yacimiento, pudiese de alguna manera realizar fracturas indeseables o incluso la formación de hidratos en el pozo, lo que afectaría la integridad de los mismos, ¿no? Por otro lado, existen efectos transientes presentes una vez que estemos inyectando de manera de baches, que es por lo general lo que sucede cuando usamos tanqueros. Llevamos una cantidad de CO2, inyectamos y dejamos de inyectar y volvemos a inyectar. Entonces esto nos va a traer problemas de alguna manera con respecto a los efectos transientes en el pozo. Y por último, con respecto a la contención o almacenamiento, como les dije, bueno, el margen de seguridad es bajo en los acuíferos salinos, porque existe alta incertidumbre con respecto a la capacidad de sello de esa roca sello o esa roca sellante, y es muy importante hacer estudios geomecánicos que nos permitan de alguna manera tener certeza de la orientación de esos esfuerzos para evitar fracturar esa roca sello y evitar que ese CO2 migre a otras formaciones, ¿no? Sin embargo, bueno, los pozos son nuevos y eso trae un valor agregado. Esos pozos los vamos a perforar básicamente para realizar este proceso, y es poco lo que se espera a nivel de integridad de pozo, ¿no? Con respecto a los yacimientos de gas agotados, bueno, esperamos que de alguna manera esa roca sello mantenga esos defectos sellantes que tuvo cuando almacenaba hidrocarburos. Sin embargo, no hay garantía de que esa roca sello no haya tenido algún fracturamiento y haya un leak de ese CO2. Y por último, obviamente, además de todos estos fenómenos que suceden en el yacimiento a nivel de inyección, tenemos el tema de que esos yacimientos por lo general van a estar utilizando pozos que ya tienen tiempo, que son viejos, y que de alguna manera necesitamos un estudio de esa reactivación de esos pozos para ver si son aptos para la inyección de CO2. También tenemos que hacer estudios geomecánicos para evitar que vayamos a exceder la presión de inyección y vayamos a fracturar la roca sello en este tipo de yacimiento. Como conclusión, bueno, tenemos que la inyección del almacenamiento de CO2 es el proceso de transición energética más importante definitivamente en este punto. Es importante tener un conocimiento de las condiciones de presión, volumen y temperatura de ese CO2 para definirlo bien en todo nuestro proceso. Existe, como vieron, un comportamiento de fases complejas en el pozo dependiendo de la presión y la temperatura, y lo debemos identificar para poder determinar una estrategia de inyección óptima, ¿okay? Es muy importante tener en cuenta los riesgos asociados con la roca sello, y por eso es muy relevante realizar análisis geomecánicos profundos para garantizar el éxito de estos proyectos. Eso es todo. Muchísimas gracias. Los dejo entonces con Augusto para que la charla. Espectacular. A las preguntas. Muchas gracias, Carlos. Ahí voy a volver Gracias a compartir. A ti, Placer. Bueno, ahora en esta última sección de la charla lo que vamos a hacer es compartir, como les habíamos adelantado, la información de algunos proyectos, algunos ejemplos de aplicación de esta tecnología. Ya estoy compartiendo pantalla, ¿no? Sí.
¿Me confirman que se ve, no? Sí, perfecto. Ok, buenísimo. El primer proyecto del cual vamos a hablar es, les diré que uno de los proyectos más icónicos de CCS, Sleipner, y la razón por la cual es uno de los grandes proyectos es porque fue el primero. Este proyecto se desarrolló en Noruega. La empresa que opera estas facilidades es Equinor. Es un proyecto que está asociado a otro proyecto de desarrollo de un reservorio de gas. La particularidad de ese desarrollo es que el gas tenía, o tiene, mejor dicho, alto contenido de dióxido de carbono, y este proyecto más o menos se desarrolló en la década de los 90. En ese momento, el gobierno de Noruega decide implementar un nuevo régimen impositivo que taxaba a las empresas que generaban emisiones de dióxido de carbono en la producción de energía, y en base a ese nuevo constraint se decidió, digamos, que era más económico desarrollar este proyecto que pagar el impuesto. Entonces, en base a ese incentivo, se desarrolló este primer proyecto, digamos. El dióxido de carbono que se captura como consecuencia del procesamiento de ese gas natural que se produce. Todo esto es todo offshore, o sea, se trata de un desarrollo de gas en un reservorio offshore en la costa de Noruega, en el Mar del Norte, y ese dióxido de carbono que se procesa y se captura, luego es inyectado en un acuífero salino. Es la formación Utsira, no sé si alguno habrá escuchado hablar, pero es bastante conocida porque es una de las que más proyección, digamos, y capacidad tiene para inyección de dióxido de carbono. Este proyecto, desde el punto de vista de la captura, tiene un alcance de captura de 1 millón de toneladas de dióxido de carbono al año. Eso implica o es equivalente a lo que emitirían, para que ustedes tengan un orden de magnitud de cuánto eso es, lo que emitirían 250.000 autos en un año. Y algo muy interesante también a destacar de este proyecto es que todo el monitoreo, del cual habló un poco Carlos, que obviamente hubo que hacer para asegurar el almacenamiento seguro de ese dióxido de carbono, los estudios sísmicos, los perfiles, todos los estudios que se debieron hacer y toda la información, todos los datos que eso generó, eso hizo que Equinor cree un consorcio de datos de datos más que nada de monitoreo, de almacenaje de dióxido de carbono en forma geológica, para que justamente se desarrolle como simbiosis entre diferentes proyectos y como una forma como por ahí de expandir el know-how y desarrollar otros proyectos, ¿no es cierto?, por fuera mismo de la propia empresa, de la propia Equinor. Así que bueno, esas son algunas cuestiones interesantes que podemos mencionar de Sleipner. El próximo proyecto del cual les voy a contar un poco es Quest. Este proyecto es a diferencia de Sleipner, onshore. En este caso se desarrolló en el marco de una planta de tratamiento de arenas de petróleo producido a través de arenas bituminosas en un reformador que tiene la empresa Shell en Canadá, en la zona de Alberta. Y básicamente lo que se hace es, bueno, capturar las emisiones del proceso del proceso este de reformado. Se requiere hidrógeno para eso. Cuando se genera hidrógeno se genera mucho dióxido de carbono. Esas emisiones se capturan y en este caso, algo interesante para destacar desde el punto de vista por ahí de cómo pudo desarrollarse este proyecto desde el punto de vista económico. En este caso, se recibieron grandes sumas de dinero por parte de los gobiernos tanto de Alberta como del gobierno federal de Canadá, el gobierno nacional. Más de 650 millones de dólares en subsidios, digamos, es el monto con el que contó el proyecto para poder desarrollarse. En este caso, el proyecto, la inyección en Quest comenzó allá por el año 2015. También, desde el punto de vista de la capacidad de procesamiento, captura e inyección,
el scope de este proyecto es de 1 millón de toneladas de dióxido de carbono al año, o sea, totalmente similar a Sleipner. Por ahí como dato de color o como comentario, en general todos estos primeros proyectos tuvieron un alcance similar al de Sleipner, al de Quest, rondaban en general por encima del 1 millón de toneladas de dióxido de carbono al año, pero esta segunda generación de proyectos que está comenzando en estos años, en general tienden a tener un alcance por lo general mayor. O sea, empezamos ya a hablar de las 5 toneladas de dióxido de carbono al año y por encima, les diría. Así que de a poco se va generando una escala, digamos, mayor en cuanto a proyectos de CCS. Algo también interesante para mencionar del proyecto de Quest, en este caso también se inyecta el dióxido de carbono a un acuífero salino, como Sleipner, como el caso de Sleipner, y el transporte en este caso se hace, no está tan cerca, creo que el pipeline de dióxido de carbono que se instaló para el proyecto es de unos 100 kilómetros, si la memoria no me falla. Y algo para destacar de este proyecto es que ya cuenta con un potencial proyecto de expansión para continuar con la reducción de emisiones de esa zona industrial, digamos. El proyecto es Polaris, así que si el proyecto de expansión se llama Polaris, así que si les interesa lo pueden buscar y aprender un poco más. Como teníamos constraints de tiempo, no pude desarrollar tantos proyectos, pero bueno, se los dejo como para que sigan investigando si les interesa. Y el último proyecto les diría que es el más interesante de los 3 que vamos a comentar, es el proyecto de Northern Lights, que en este caso se desarrolla también en Noruega, a través de una joint venture entre Equinor, Shell y Total. Este proyecto es súper innovador para lo que es la tecnología de CCS, tiene muchos puntos de innovación. En primer lugar, a ver, ¿por dónde arrancamos? En primer lugar, la primera característica que lo destaca es que es el primer proyecto a escala industrial de CCS que va a contar con transporte de tipo marítimo, o sea, se van a desarrollar ships, digamos, para transportar el dióxido de carbono, a diferencia de todos los otros proyectos de CCS que le antecedieron a Northern Lights, que se caracterizaban por realizar transporte en pipelines. Otra diferencia de Northern Lights respecto a todos los proyectos que se desarrollaron hasta ahora, les diría, es que es el primer proyecto que contempla, digamos, en general todos los proyectos hasta ahora venían siendo de tipo end-to-end, en el sentido de que tanto la captura como el transporte y la inyección formaban parte del scope del proyecto, del alcance del proyecto. En este caso, la captura del dióxido de carbono se va a desacoplar del transporte y del almacenamiento, y en particular lo que se propone con el proyecto es, tiene diferentes hitos en el tiempo. El primer alcance del proyecto contempla 2 fuentes de emisión, que es una planta de cemento, como pueden ver acá en el mapa de Noruega, y una planta de waste to energy, o sea, para producir energía en base a residuos, básicamente. Y bueno, como les decía, se va a transportar ese dióxido de carbono en barcazas hasta el punto de inyección, pasando también por o sea, se transporta hasta un centro, digamos, en donde se almacena y se inyecta en forma continua el dióxido de carbono. Y una de las características interesantes también de este proyecto es que tiene a futuro la proyección de incorporar más, digamos, clientes, ya que el alcance, digamos, del proyecto es dar como servicio el transporte y el almacenaje del dióxido de carbono y ofrecerles a sus potenciales clientes que a cambio de un fee puedan hacer uso de ese servicio y que obviamente desarrollen en forma autónoma, por así decirlo, sus facilities para capturar sus emisiones. Eso es totalmente innovador, es la primera vez que se contempla en un proyecto y bueno, eso también forma parte de esas características que lo hacen totalmente único. Y bueno, y un último comentario por ahí para destacar.
es que esta fuente de emisión, la planta de Waste to Energy Plant, representa una oportunidad de generación de energía con emisiones negativas. Porque si se ponen a pensar, la fuente, digamos, de energía son básicamente, en general, digamos, organismos vegetales que capturaron dióxido de carbono y ese dióxido de carbono termina, digamos, siendo aislado de la atmósfera. Entonces eso representa una tecnología de emisión negativa. Así que bueno, como podrán ver, es un proyecto, a mi criterio, espectacular. Ojalá que se repliquen muchos más proyectos como este y que sea exitoso. Por ahora, el proyecto viene bien porque ya tiene confirmado su inversión, ya pasó el proyecto ya pasó por su Final Investment Decision Gate, digamos, ya se aprobó su continuación, por lo menos para lo que es el alcance 1 que les describí. Así que, bueno, habiendo dicho todo eso, espero que se hayan llevado un buen overview de esta tecnología y le doy paso a Alejandra para que sigamos con el evento. Muchísimas gracias Augusto, muchísimas gracias Carlos, muy interesante la exposición. Bueno, voy a ver si podemos compartir pantalla. Bien. Antes nos gustaría, ¿no? Antes de arrancar con el ciclo de preguntas y respuestas, por favor que contesten la encuesta. Si pueden escanear el código QR, el link que va a aparecer en el chat, por favor. A nosotros nos sirve para mejorar estos espacios, estos encuentros, que contesten nuestra encuesta. Así que muchísimas gracias nuevamente a CM Group por permitir tu participación también, Carlos, en este evento. Y bueno, si les parece, comenzamos con la apertura de preguntas. Luciana, no sé si podrás. Dale, perfecto. Bueno, vamos a ir, hubo varias preguntas ahí en el chat, vamos a ir leyendo alguna para cada uno. Para Augusto, puntualmente preguntan si en la actualidad se conoce qué capacidad de almacenamiento hay en Argentina. Perfecto. Yo en un momento les mencioné que para un listado de países ya hay estimaciones de capacidad de almacenamiento. Desde la información que manejo, desde los datos que manejo, no cuento con datos, con estimaciones de capacidad de almacenamiento para Argentina, y eso yo creo que se explica más que nada porque, digamos, los países, como les decía durante la charla, los países que sí tienen ya estimaciones, como por ejemplo Noruega, Estados Unidos, Canadá, Brasil, etcétera, son justamente países en donde ya existen proyectos implementados, o por lo menos ya existe, digamos, un incentivo a que ese tipo de proyectos se desarrollen desde el punto de vista de los regímenes impositivos, o tal vez desde una carbon tax, o digamos, a través de diferentes instrumentos hay algún tipo de incentivo para esta tecnología, digamos. En el caso de Argentina, hoy por hoy, bueno, como todos sabrán, no tenemos implementado en el país un carbon tax. En lo personal, creo que en los próximos años se debería desarrollar un régimen digamos, que ponga, digamos, un costo a las emisiones, porque digamos, a mi criterio es la única forma de que a largo plazo se reduzcan las emisiones. Pero bueno, eso hoy por hoy no existe. Y tampoco existe ningún tipo de ley ni nada por el estilo que fomente el desarrollo y la aplicación de estas tecnologías. Puede ocurrir también en los próximos años, en el futuro, que en el marco de las COP y de las conversaciones internacionales que se tienen, se desarrollen, digamos, sistemas que, digamos, potencien las inversiones de países desarrollados en países en desarrollo para reducir emisiones. Y ese tipo de sistemas, digamos, también podrían llegar a impulsar el desarrollo de la tecnología en el país. Pero bueno, esos sistemas hoy por hoy no existen, y bueno, eso hace que en principio no haya estimaciones concretas para esto. Pero sí, obviamente, yo creo que como país podemos llegar a
a contar con potencial para el desarrollo de esta tecnología en los próximos años, en base a los equipos técnicos que existen en el país, los recursos humanos, con alto grado de capacitación y desarrollo técnico, obviamente en torno a los proyectos de hidrocarburos, y desde el punto de vista de la subsuperficie también creo que somos un país del cual no vamos a tener problemas desde el punto de vista de las capacidades de almacenamiento. Así que eso creo que más o menos responde a la Buenísimo. pregunta.